Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús y el ciego de nacimiento basado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 1 al 41. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos a ti para rogarte que nos des tu bendición, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu palabra sea viva y eficaz para enseñarnos quién es nuestro amado Señor Jesús y su obra. En su santo nombre te rogamos tu bendición, te damos gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho una y otra vez, de manera reiterada, a los judíos, y cuando Juan dice a los judíos se refiere a los líderes religiosos, líderes espirituales de Israel, que es necesario que la persona recurra a Él como su Salvador y Señor para tener vida eterna. No es suficiente ser una persona religiosa. No es suficiente ser de un linaje escogido, de un linaje bendecido por Dios, sino que la gente tiene que hacer una profesión verdadera de fe en Jesús. Vamos a ver que los líderes religiosos, vez tras vez, hicieron oídos sordos a la proclamación de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Dios encarnado y que como Dios, Él trabaja, Él bendice en su providencia todos los días. No descansa en ningún momento. Y los judíos religiosos tomaban el día del sábado como un día de reposo, en el cual no se podía hacer ningún trabajo conforme a la ley dada por Dios para bendición del hombre. Pero eran tan legalistas que la misericordia y la gracia la hacían a un lado. Y vamos a ver en este capítulo cómo ellos no reconocen a Dios que está trabajando en medio de ellos, dando de su gracia, de su misericordia, de su favor a la gente. Antes bien, ven a Jesús como un intruso, como un revolucionario, lo ven como un delincuente, lo ven como un hombre pecador. Y así lo dicen, así lo señalan. En la historia que vamos a leer, Dios nos va a mostrar que por su misericordia bendice a su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando las bendiciones que uno espera de parte de Dios no llegan? ¿Por qué sucede que un familiar muere? ¿Por qué pasa que uno pierde el trabajo? ¿Por qué? Es la pregunta que siempre se hace. ¿Me pasa a mí esto o aquello? Y hoy vamos a ver de que muchas cosas que nos llegan a pasar son para que el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios cobre fama, sea exaltado a través de las situaciones por las que tenemos que pasar. Vamos pues a leer este capítulo 9 y voy a hacer algunas observaciones mientras leemos esta sección. Leamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Era común en la teología judía de la época, y lamentablemente todavía algunas personas así lo creen, que
una afectación física es producto de pecado, sea de los padres o sea de uno mismo. Pero no necesariamente así es. Recordemos el caso de Job, quien era un hombre a los ojos de Dios justo, recto, santo. Y sin embargo, Dios permitió que fuese probado, al punto de perder no nada más sus propiedades, sino también sus hijos, y más allá, su salud, de una manera que el hombre estaba desahuciado desde el punto de vista médico. Y sus 3 amigos, que eran muy conocedores de la palabra de Dios, pero no de Dios mismo, lo señalaron con dedo flamígero, diciendo: tú debes de haber pecado, por eso tienes esta enfermedad grave. Al final, Dios reivindicó su nombre delante de estos 3 amigos de Job. Y Dios también reivindicó a su santo. Y mostró que Él, Dios, es Dios. Y que Él hace como Él quiere. Al final, Job dice: pongo mi mano sobre mi boca y yo acepto tus propósitos en mi vida. Porque en un momento dado Job decía que él quería estar delante de su juez, delante de Dios, para preguntarle. Pero al final, cuando Dios le dice: ¿has tú visto cómo paren las cabras monteses? ¿Tú has detenido las olas del mar y le has dicho: hasta aquí deben de llegar? ¿Tú sacas las constelaciones para que brillen sobre el firmamento? Y Job dijo: me callo, porque tú eres Dios. Entonces, el Señor Jesús va a enseñar aquí que alguna enfermedad que el hombre pueda tener es más bien para dar gloria a Dios. Y aquí el punto que quiero compartirte es que alguna enfermedad que tú tengas, o algún problema, o alguna necesidad no resuelta, es para dar gloria a Dios. Sigo leyendo. Jesús respondió: ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los propósitos de Dios se manifiesten en él, en esa persona. Sigo leyendo. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, dice el Señor Jesús, refiriéndose a sus discípulos y a Él mismo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y Dios mismo es la luz para todos los que estamos ahora en el mundo. Y tenemos que ir hacia Él, hacia la luz. Y esto siempre guiados por el Espíritu de Dios. Sigo leyendo. Habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo dijo que había venido para hacer las obras del Padre. Mientras era de día, mientras estaba aquí en la tierra, Él tenía que trabajar. Y eso es lo que hace en este momento. Él escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Juan nos hace un gran favor al decirnos que Siloé significa enviado. Y esto también, si uno lo medita un poco, está diciendo que Jesús es el enviado del Padre para bendición de aquellos que van a creer en Él. Entonces, bueno, pues el ciego va al estanque y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, pero se parece a él.
Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a ver aquí una progresión en la fe de este hombre. Al principio él tiene un contacto personal con Jesús. Y como estaba ciego, pues no sabía quién era. Sin embargo, cuando él fue a lavarse al estanque de Siloé, obedeciendo a la palabra de Jesús, recibió la vista y lógicamente él preguntó, ¿quién me curó? Y alguien le ha de haber dicho, Jesús. Por eso cuando sus amistades le preguntan, ¿quién te curó? Él dijo, un hombre llamado Jesús. Y cuando le preguntan, ¿en dónde está él? No sé, ya se retiró. Aquí vemos que el hombre, aún estando ciego, escucha la voz de Jesús, el mandato de Jesús. Ve y lávate. Y él obedece en fe, creyendo a la palabra de Jesús, y recibe la vista. Y eso es lo que tú y yo necesitamos al venir a Jesús. Creer en Él, en la obra que el Señor Jesús hizo en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que confiar plenamente en que Él, Jesús, ocupó nuestro lugar. Él tuvo una muerte vicaria que ocupa nuestro lugar para morir Él en nuestro lugar y nosotros tener la justicia de Él y la vida de Él, pero solamente por fe. Sigo leyendo. Entonces el hombre dice, no sé dónde está Jesús. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Esta actitud, esta acción de llevar a este ciego a los fariseos, no era para que ellos, como hacían los sacerdotes, que tenían que declarar que una persona, un leproso, había quedado limpio para poder ser aceptado en la comunidad judía. Aquí más bien es llevado con la intención probablemente de dar un testimonio a los fariseos de que este hombre que había sido ciego de nacimiento ahora veía. Y de esta manera dar un testimonio de que Dios les estaba visitando, Dios les estaba bendiciendo. Dios mismo estaba actuando en el pueblo de Israel a través de Jesús. Y esto provocaría en los fariseos, en los amigos, en los vecinos, júbilo, alegría, porque no nada más este hombre está sano, sino que Dios les visita, Dios está con ellos. Pero lamentablemente la respuesta de los líderes religiosos que se esperaba fuese positiva, puesto que eran maestros de la ley y eran líderes espirituales, fue todo lo contrario. Sigo leyendo. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre, refiriéndose a Jesús, no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. En la ley mosaica, en ningún punto de esta ley señala que hacer barro con un poco de tierra y saliva sea un trabajo. Pero aún si lo fuese, ese trabajo de aplicar el barro sobre los párpados
sobre los ojos de este hombre trajo como consecuencia su sanidad completa, instantánea. Y en lugar de ponerse de rodillas y alabar a Dios, lo que ellos ven es que el sábado, que para el judío era un día de reposo que estaba por encima de la necesidad humana, había sido quebrantado. Entonces, algunos decían, este hombre no viene de Dios. Y la razón es porque quebranta el día de reposo haciendo trabajo. Sigo leyendo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Dios no puede marcar, no puede Él sostener, no puede Dios señalar, no puede respaldar la obra de un pecador haciendo milagros. Entonces había este conflicto, pero lamentablemente, en lugar de investigar más y buscar a Jesús y escuchar a Jesús y creer en Él, lo señalaban como un hombre pecador. Y había división entre ellos. Sigo leyendo. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y el ciego dijo, es un profeta. Entonces, primeramente, el ciego encuentra a Jesús. Tiene un contacto primero con Jesús, sin haberlo visto. Solamente escuchó su voz y obedeció. Después dice, no sé de este hombre. El segundo paso es un profeta. Ahora ya está convencido que no solamente es un hombre, sino que además es un profeta. Sigo leyendo. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. Edad tiene. Él hablará por sí mismo. Y aquí Juan nos dice por qué esta actitud de los padres. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos o los líderes religiosos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre, hablando de Jesús, es un pecador. Es lamentable que estos maestros de la ley señalasen a Jesús como un pecador, en lugar de glorificar a Dios y decir, ha llegado a nosotros el profeta, ha llegado a nosotros el Mesías, ha venido a nosotros el Hijo de Dios. No. Veían a Jesús como un intruso en su status quo. Veían a Jesús como alguien que podría revolucionar el estado social, económico, político, religioso en que ellos gobernaban. Y no le permitirían a Jesús hacer cambios porque ellos estaban
en el pináculo del poder. Lamentablemente, eran personas religiosas, no eran verdaderamente espirituales. Y es así como hay mucha gente actualmente que es religiosa y que no cree verdaderamente en Jesús como su Salvador y como su Señor, a quien se le debe pleitesía, a quien se le debe obediencia, acatamiento a sus órdenes. Sigo leyendo. Entonces el ciego les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Y qué contestarían ustedes? Lo mismo que contestó el que había sido ciego. Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Y esto fue una abofetada para todos y cada uno de estos líderes religiosos, supuestos maestros de la ley para el pueblo. Su respuesta fue así. Entonces lo insultaron, lo injuriaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ellos dicen: nosotros somos discípulos del profeta más grande que ha tenido Israel, olvidándose de que este mismo Moisés les advirtió en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, verso 18, que Dios levantaría a un hombre de entre medio del pueblo. Y este sería un profeta de Dios que daría las palabras que Dios mismo le estaría dando. Y seguidamente Moisés dice: a él escúchenlo. Estas palabras que ellos tenían que tener en cuenta, las dejaron a un lado, las quisieron olvidar y entonces negaron que fuesen discípulos de Moisés, porque si fuesen discípulos de Moisés, no se les podría olvidar esta palabra tan importante. Sigo leyendo. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Y si no saben de dónde es, ¿por qué no investigar? ¿Por qué no ser un hombre amante de la verdad, como lo fue en un momento dado Nicodemo? Él fue de noche a hablar con Jesús. Es verdad, temeroso de estos fariseos, puesto que Nicodemo era uno de ellos, pero fue a investigar por sí mismo quién era Jesús. Y él entendió que Jesús es Dios mismo hecho carne, hombre. Jesús es su Salvador y Señor. Sí, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, José de Arimatea y Nicodemo fueron a pedir a Pilatos el cuerpo de Jesús y envolvieron en sábanas el cuerpo de Jesús y lo pusieron en el sepulcro nuevo que era de José de Arimatea. Eran ambos discípulos secretos de Jesús, pero eran discípulos de Jesús. Estos hombres rechazaron a priori a Jesucristo y lo señalaron como un hombre pecador, pero no sabían nada de él. Sigo leyendo. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben nada de él, pero yo por lo menos sé que él es un hombre de Dios porque me sanó. Y Dios no puede respaldar el ministerio
de una persona que sea pecadora. Además, yo creo que es un profeta. Y además de esto, vamos a ver qué sigue diciendo el ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Así que este hombre tiene que ser un hombre de Dios, forzoso y necesariamente, porque la obra de Dios, el que me haya sanado, es dada a este hombre y por lo tanto, él es una persona especial. Sigo leyendo. Desde el principio, dice el ciego, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Efectivamente, desde Génesis no encontramos un milagro semejante. Y el ciego, a pesar de que era un hombre del vulgo del pueblo, él conocía la Escritura y se los dijo claramente a los maestros de la ley. No hay informes de algo parecido. Este es un milagro excepcional, único, maravilloso. Sigo leyendo. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Así que este hombre debe de ser el profeta, el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de los líderes religiosos? Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera, lo expulsaron de la sinagoga. Sigo leyendo. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Ya no pertenecía a la sinagoga. Esto es muy importante, porque al no poder reunirse de una manera religiosa con el pueblo, era excluido automáticamente de prácticamente cualquier situación económica, social, política y demás de su cultura, de su pueblo. Fue un hombre valiente, un hombre que primero no sabía quién era Jesús, después dijo, yo sé que es un profeta, y veamos ahora qué pasa con este hombre. Y hallándolo Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Señor Jesucristo usa este título mesiánico y es un título que la gente sabía. El profeta Daniel había dicho que el Hijo del Hombre era el Cristo, era una persona divina, porque el Hijo del Hombre está relatado en la profecía de Daniel que llegaba ante el anciano de días, que es Dios el Padre, y recibía de Dios todo poder, el reino, la justicia para reinar. Por lo tanto, este título de el Hijo del Hombre se refiere al Mesías, al Cristo. Y por eso el Señor Jesucristo usa este nombre y le dice al ciego, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Cristo? Y la respuesta del hombre es esta. Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Ese es el paso final de este hombre. Primero no sabe quién es Jesús, después sabe que es un profeta, y ahora está diciendo que sí, él quiere creer en el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Pregunta. Para que yo crea en Él. El paso final. Es importante decir que esta sanidad que el Señor Jesucristo hizo tuvo un propósito, la salvación de este hombre. Y posiblemente a través del testimonio de este hombre, muchos más se convirtieron. Dios no va a sanar a personas si no tiene un propósito. Y también Dios no va a dejar de sanar a alguien, lo va a dejar con su enfermedad si no tiene un propósito. En el caso de Pablo,
Pablo de Tarso, Pablo el apóstol, llega un momento dado en que él tiene una enfermedad importante. Algunos estudiosos dicen que posiblemente de la vista, no podía ver bien. Y Pablo lo describe como un aguijón en la carne, y que el diablo utilizaba este aguijón en la carne para abofetearlo a él, a Pablo. Y Pablo le pidió a Dios hasta en 3 ocasiones, y seguramente que le pidió con agonía, con dolor, con desesperación, que Dios lo sanara. Y Dios le contestó: bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en tu enfermedad, yo me glorifico. Entonces, hay personas que Dios no va a sanar para que el nombre de Dios sea glorificado. Y hay personas a las que Dios sanará, como este hombre, para que sea el nombre de Dios glorificado a través de la sanidad completa de la persona. Entonces, el hombre pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Cristo para que yo crea en él? Sigo leyendo. Jesús le dijo: pues tú le has visto. Antes me oíste y estaba ciego y no me veías, pero ahora le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Jesús le está diciendo: yo soy el Cristo, de una manera clara. Y la respuesta de este hombre fue la que se esperaría de los fariseos, los maestros de la ley, la gente que estudiaba la Biblia, la gente que buscaba de Dios. Ese era su oficio, su trabajo, su anhelo. Y lamentablemente no reaccionaron como este hombre. Leamos. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre se puso de rodillas y abrazó los pies de Jesús, y estoy seguro que los besó, y le han de haber brotado lágrimas de felicidad, de agradecimiento, que durante toda su vida él había nacido ciego. Imagínense ustedes, solamente su mundo era oscuridad y sonidos, porque oía el mugir de una vaca y no tenía idea ni de cómo era una vaca. Oía la voz de su madre cuando le cantaba sus canciones de cuna y no tenía idea de cómo era su madre, no tenía idea de cómo era una mujer. Escuchaba el ladrido de un perro y no tenía ni idea de cómo era. Él se podía comer una granada, pero no tenía idea de cómo era, el color rojo. Solamente probaba el sabor. Entonces, ahora él puede ver, pero más que la visión física, él llega a tener una visión espiritual, porque antes no conocía a Jesús, ahora para él es un profeta, pero finalmente él es su Salvador, él es su Cristo, su Mesías, su Rey, que es lo que significa Cristo y Mesías. Él alcanzó finalmente la bendición de Dios, que Jesús estuvo diciendo anteriormente: el que cree en mí, brotará de su interior un manantial de agua viva que será eterna. Entonces este hombre ahora tiene el gozo, la paz que el Espíritu Santo le está dando por toda la eternidad. Este hombre adoró a Jesús y lo reconoció como su Señor, su Salvador. Porque ahora, él, además de ser salvo, va a obedecer a Jesús, va a vivir para él en todo momento. Bendito es Dios. Sigo leyendo. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven
como este hombre vean. Y se refiere no nada más a la ceguera física, sino a la ceguera espiritual. Todos aquellos que estábamos ciegos por el poder del pecado, así dice en la Biblia, que Satanás ha cegado a los incrédulos para que el resplandor del Evangelio de Cristo no los ilumine. Pero cuando viene Jesús, entonces nos hace ver, nos hace conocer la buena noticia de que en Jesús tenemos vida. Entonces, Jesús viene para que todos los que no ven, todos los ciegos espirituales puedan ver. Y para que los que ven, los que creen que ven, los que creen que son sanos, así el Señor Jesús dijo, yo vine a los enfermos y no a los sanos. Estos sanos no lo están, pero ellos creen que lo son. Y estos sanos son los que creen que ven, se vuelvan ciegos. Realmente no vean quién es Jesucristo. Sigo leyendo. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, había fariseos que buscaban estar cerca de Jesús, escuchar lo que él decía, aprender de él. Y ciertamente, como dije hace unos momentos, Nicodemo fue de los pocos que reaccionaron de una manera positiva, pero la mayoría lo seguían a Jesús, lo escuchaban, pero no llegaron a creer en él. Por eso dice aquí que algunos de los fariseos que estaban con Jesús oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Ciegos espirituales? Y Jesús responde, si fuerais ciegos espirituales, no tendríais pecado, porque ustedes van a venir a mí y yo los sanaré, y ustedes tendrán luz y podrán ver. Pero ahora, porque decís, vemos, nosotros no necesitamos de un Salvador, nosotros somos guías espirituales de los demás, vuestro pecado permanece. El Señor Jesucristo quiere que entendamos que en su gran misericordia y gracia, su salvación es para todos. Y esta salvación no va a estar condicionando que vamos a estar felices, contentos, sanos, ricos. No, no necesariamente. Hay personas cristianas que padecen, que sufren enfermedades y necesidades. Y no por eso no son cristianas, no son personas que no tienen a Dios. Y lo contrario, hay personas que están muy bien, pero que no tienen la vida eterna. Dios quiere enseñarnos en el libro de Hebreos que en su gran misericordia Él ha bendecido y bendice y bendecirá a mucha gente de muchas maneras, pero a otras personas Dios no les dará lo que solicitan, lo que piden, lo que necesitan, porque así Dios sabe que es mejor para ellos. Y a los que Dios les da y a los que no les da, a estos dos grupos les quiere mostrar que el nombre de Dios es glorificado, porque reciben o no reciben. Vamos a leer Hebreos y vamos a hacer unos comentarios. Por la fe, dice el autor de Hebreos, muchos conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Pero otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados,
aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Dios a muchos les dio bendición de tener reinos, de tener poder, de tener tierras, de resucitar a sus muertos, pero a otros no. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas, guardándose en cuevas, comiendo de lo que había a la mano, porque eran necesitados. Así, bueno, pues, con esta historia maravillosa de que el Señor Jesús sanó a un enfermo ciego de nacimiento, posiblemente era un hombre de 30 años de edad. Durante ese tiempo, el hombre estuvo solicitando de Dios su gracia y su misericordia, y Dios le dio la salud física y mucho más, la salud espiritual, la vida eterna, Dios mismo. Pero hay muchos cristianos a los que Dios les ha negado tener una salud física espléndida, les ha negado tener una solvencia económica, les ha negado o una pareja o hijos o cualquier otra cosa. Pero esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así, bueno, pues busquemos a Dios. No lo busquemos como si fuese el genio de la lámpara, al que yo le pido y Él me da, sino busquemos su gracia, su misericordia, su bondad, y vivamos glorificándole a Él, por quien es Él. Y dale gracias por lo que tenemos y por lo que somos. Así, enfermos, débiles, pero el nombre de Dios es glorificado en nuestra vida. Seamos, pues, personas que amemos a Dios con todo nuestro corazón en la situación en que estemos o vayamos a estar. Nunca nos olvidemos de agradecer a Dios por su gracia, por su amor, por su perdón, por su salvación. Aunque estemos en una situación física muy crítica, ya llegará el momento en que esto pasará y estemos viendo a Dios cara a cara. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bondad y tu misericordia al revelarnos tu palabra. Que es verdad que podemos vivir necesitados hasta que muramos, pero no nos faltas tú. Gracias, Señor Dios. Bendito eres. En el nombre de Jesús, a ti sea siempre la gloria, la alabanza y la gratitud. Amén. Te recordamos que estamos todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Acompáñanos. Nos va a dar mucho gusto que nos saludes y que nos expongas tu necesidad, y con todo gusto oraremos por ti. También estamos en YouTube, en Facebook, en WhatsApp y en Telegram. Si eres tan amable, todos los martes, jueves y sábado esperamos tu compañía para ver el estreno a las 7 de la noche. También compártelo con tus amistades, tus familiares. Y si no has visto alguno de los videos anteriores, están a tu disposición. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Dios te bendiga.